Bienvenidos a la clase de transacciones SQL. Soy su docente ingeniero Ricardo Tillero. ¿Ok? En la clase de hoy vamos a tocar un tema que son las transacciones SQL. ¿Ok? Las transacciones SQL son unidades recuperables de tareas de acceso de datos para la manipulación del contenido de las bases de datos, proporcionando las bases para la gestión de las concurrencias en entornos multiusuarios. Una transacción es una unidad de trabajo compuesta por diversas tareas cuyo resultado final debe ser que sean ejecutadas todas o ninguna de ellas. ¿Ok? Entonces, la idea de las transacciones es garantizar el control sobre el acceso multiusuario hacia los recursos, en este caso, los datos. O sea, dentro de nuestros sistemas vamos a tener procedimientos, ¿verdad? Funciones que accesan a ciertas tablas de la base de datos en un momento y estos módulos o rutinas son accedidas por diferentes usuarios en diferentes tiempos, ¿verdad? Pero se da la casualidad que esos tiempos sean comunes, entonces ahí es donde tenemos el acceso concurrente a esos datos. Entonces, una de las formas que traen los manejadores relacionales es trabajar en bloques, lo que se conoce como los módulos transaccionales, trabajarlos en bloques y manejarlos con transacciones SQL para garantizar en cierto modo el acceso de uno de los usuarios que accede a esas tablas al mismo tiempo, garantizar que el acceso sea este, sincronizado y que no vaya a haber problemas de falla en la integridad de la data. Okay, entonces una transacción es una unidad de ejecución de un programa que accede y posiblemente actualiza varios elementos de datos. Una transición es un conjunto de instrucciones SQL. ¿Okay? Normalmente las transacciones no duran mucho, son- pueden ser entre una o n operaciones SQL que se va a realizar y bueno, se corren en un solo bloque, ¿verdad? Y esa ejecución tiene que ser exitosa. Si no hay ningún problema durante la ejecución del bloque, entonces se puede entonces al final hacer una cometida de las operaciones, o sea, lo que se conoce como un commit. Si hay algún problema antes de darle la instrucción commit, que es la que va a hacer fija las actualizaciones que se hicieron en la base de datos, si no hay ningún problema, bueno, la base de datos se actualiza. Si no, si hay algún problema, se retrocede hacia el inicio de la transacción, se devuelven todas las transacciones que se hicieron, todas las operaciones de SQL que se hicieron y se deja la base de datos tal y como estaba antes de entrar a la transacción. Eso se llama como, tiene un nombre, es el rollback. ¿Okay? Entonces, todas esas instrucciones que se ejecutan son tomadas, o sea, se consideran que son una unidad indivisible y por lo tanto su ejecución es atómica. ¿Ok? O se hace todo el trabajo o no se hace nada. ¿Ok? Entonces, todas esas operaciones van a un flujo de trabajo que debe ser culminado con éxito para poder entonces así confirmar que la base de datos queda tal y cual como quedó después de, de que se acabó el bloque transaccional. Si no, se regresa todo al su principio. El objetivo de las transacciones es garantizar la integridad de la base de datos y recuperarse si hay algún problema durante la ejecución de la transacción, recuperar su estado íntegro y hacer control de la concurrencia. Algunos objetivos del gestor de transacciones del sistema de manejo de base de datos, objetivos más específicos son evitar que las transacciones interfieran unas con otras al ejecutar en paralelo o concurrente, y garantizar que la base de datos no sea dañada en forma irreparable por caídas
ya sea del sistema en sí o de alguna de las transacciones. Puede haber factores externos que puedan hacer que se caiga la base de datos. Ok, entonces las transacciones tienen un estado, tienen un diagrama de estado de transacción, ok, que arranca desde que si comienza la transacción y va pasando por diferentes operaciones SQL, ¿verdad? Que puede ser leer, escribir, borrar, actualizar, en escribir está actualizar y registrar. Y aquí, bueno, mientras la operación está activa, están ejecutando estas operaciones. La transacción tiene dos formas de finalizar. Una por la vía feliz y una por la vía no tan feliz. Es más, por la vía feliz llega un momento que también puedes tomar el camino no feliz. Ok, entonces se comienza la transacción, se empiezan a hacer las operaciones SQL. Si la operación hasta el momento ha sido exitosa, eh, se, parcialmente se confirma o se compromete. Si aquí en este estado no hay ningún error, se confirma las operaciones de la transacción, ¿verdad? Pasa confirmada, comprometida, y eso se realiza con una instrucción que se llama commit, que es más o menos confirmar. Y luego finaliza la transacción. La otra opción es que durante el grupo de la ejecución del grupo de operaciones SQL existe un error o ocurre un error, entonces se produce un fallo o un error de la transacción. Entonces la transacción pasa a un estado fallida, se aborta y se hace un rollback de lo que se hizo hasta ese momento. ¿Ok? Si es la última instrucción que falló dentro del bloque transaccional, bueno, entonces se hace un rollback hacia atrás de todo lo que se había hecho. ¿Verdad? Entonces pasa al estado de abortado y finaliza. Pero puede ser que acá en este estado que se llama parcialmente confirmada o comprometida, o por un error, y falla la transacción, igualito se hace un rollback. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos la explicación de cada una de los estados. En la transacción activa, el estado es el estado inicial, la transacción permanece en ese estado durante el proceso de ejecución, mientras está ejecutando cada una de las operaciones SQL. Cuando finaliza la última, después de ejecutarse la última instrucción, es que pasa a este estado parcialmente confirmada, comprometida. Eso puede pasar un tiempito, pero recuerden que tenemos un acceso multiusuario, acceso concurrente, el CPU del servidor se está compartiendo con diferentes ejecuciones. Entonces puede ser que en este momento no dé chance de hacer el commit porque la transacción sale de la memoria. Ahí cuando regresa, entonces se hace el confirmar de la commit. Entonces en ese proceso puede ocurrir un error. La fallida, tras descubrir que no puede continuar la ejecución normal, se pasa a estado fallido por cualquiera de los dos lados que llegue el fallo o el aborto. Cuando está abortada, que al final es después que se hizo el retroceso, el rollback de la transacción y de haber restablecido la base de datos en estado original. Comprometida y confirmada es después que se hace el commit, ya todo quedó actualizado en la base de datos. Esos son los estados de una transacción. ¿Okay? Las transacciones tienen unas propiedades que se llaman propiedades ASIC. ASIC significa atomicidad, consistencia, aislamiento, durabilidad. Claro, aquí la I es isolate, que significa aislamiento en inglés. Aquí tenemos los nombres en inglés. ¿Okay? Entonces esto garantiza que la base de datos mantenga un estado correcto a pesar de una falla de concurrencia o del sistema durante las transacciones. La atomicidad asegura que todas las operaciones dentro de la secuencia de trabajo se complementen satisfactoriamente. Si no es así, la transacción se abandona en el punto del error y las operaciones previas retroceden a un estado inicial. Eso es lo que se llama atomicidad. Todos
toda la ejecución, si sean 10 operaciones que se van a hacer, todo eso es como si se hicieran una sola. Eso es atomicidad. Consistencia es que se asegura que la base de datos cambie de estado en una transacción exitosa. Y aislamiento permite que las operaciones sean aisladas y transparentes una de otra. Esto es cuando tenemos transacciones que son las mismas operaciones, pueden ser las mismas operaciones, pueden ser transacciones diferentes, pero que trabajan sobre los mismos datos, las mismas tablas. Entonces se aíslan, ¿verdad? A través de un mecanismo las diferentes transacciones que van a acceder a los mismos datos. En muchos casos se hace un bloqueo entre una transacción y otra. Durabilidad asegura que el resultado o efecto de una transacción completada se haga permanente, así ocurre un error en el sistema. ¿Okay? Esas son las propiedades de ASIC. Esto se va a ver mejor en administración de base de datos. Okay, entonces la estructura general de una transacción SQL, independientemente del manejo de base de datos SQL que estemos trabajando, tenemos esta sintaxis genérica que tenemos acá. Todo comienza con un start o begin transaction, depende del manejador. Okay, yo lo estamos arrancando con begin, pero puede ser start transaction y luego vienen las operaciones SQL. Lo normal es que consigan ejemplos donde prácticamente no se ve el rollback por ningún lado. Solamente al final se hace un commit y ya van a conseguir ejemplos donde al final se hace un rollback. Pero eso no significa que alguna de la operación falló, solamente es para explicar qué pasa cuando se hace un rollback, qué pasa cuando se hace un commit. En realidad las transacciones son las transacciones cuando se quiere aplicar ya una seguridad mayor y que esto trabaje como debe ser, entonces, o sea, tomar control a nivel de programación, hay que establecer un manejo de errores, ¿verdad? Que puede ser después de cada operación o puede ser después del grupo de operación. Se hace, se hace un manejo de error, si hay un error, entonces se activan los rollbacks. Ok, nosotros vamos a hacer transacciones sencillas solamente con el commit al final. Y a ver, por defecto, los manejadores traen cada operación que se hace en SQL automáticamente es una transacción, ¿verdad? Entonces ella viene normalmente configurado con lo que se conoce como el autocommit encendido. O sea que no hace todo, lo que hacemos nosotros, todo trae un commit al final implícito, que no se ve. Okay, si nosotros hacemos un update de una fila, después del update se hace un commit, o sea, lo hace el manejador de base de datos. Si es así, entonces por cada una de las operaciones que nosotros hacemos, hay que hacer un commit. Se hace un select, un commit, se hace un insert, un commit, se hace un delete, un commit, se hace un update, un commit. Okay, entonces, como se, se establece, la programación básica es que se hacen las instrucciones SQL sin tomar ningún previo aviso, sin bloquear, sin hacer nada, porque esto ha avanzado tanto que lo que se hacía antes a nivel de programación, que había que estar bloqueando todo, se hace automáticamente. Cada transacción trae un bloqueo automático y hay unas transacciones que traen o sea, hay unas instrucciones SQL que traen unas opciones de bloquear por, por- mientras se hace un update, se bloquea temporalmente el dato que se va a actualizar. Entonces, los programadores han trabajado esto libremente, sin usar bloques de transacciones, nada, sino que ponen todas las operaciones SQL sin tomar ninguna previsión. Es más, el Star Transacción trata de garantizar que todo se complete bien y que no haya interferencias, pero a veces es bueno ayudarse con las cláusulas de bloqueo de,
en los mejores bases de datos donde podemos bloquear tablas, podemos bloquear filas, cuando estamos haciendo insert, actualizaciones o eliminación. Ok, entonces, este es la estructura básica o la sintaxis genérica, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un ejemplo donde podríamos aplicar el manejo de transacciones. Por ejemplo, si realizamos una transferencia para pagar una compra realizada de internet, el proceso sería formado por el conjunto de operaciones que se vamos a describir aquí abajo. Por ejemplo, primero comprobamos la existencia, validez y operatividad de la cuenta, comprobamos si tiene saldo suficiente en la cuenta, comprobamos los datos de la cuenta de destino, hacemos el retiro del dinero de nuestra cuenta y luego abonamos el dinero a la cuenta del destino. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, aquí si yo retiro el dinero de la cuenta y no hay un error? Y eso queda así, como nos ha pasado muchas veces, que hacemos un retiro y falla el sistema y nos quitan el dinero y no nos lo entregan, o sea, como con un cajero. O a veces se hace un pago móvil no se recibe el pago móvil en la tienda por una falla, pero nosotros sí nos descuentan el pago móvil. Bueno, esas son cosas que se deberían manejar bajo bloques de transacciones SQL y no hacer estas operaciones en SQL así en forma secuencial sin ninguna protección. ¿Okay? Entonces, cuando estas operaciones SQL se ejecutan bajo un bloque de transacciones SQL, las 5 operaciones deben tener éxito, ¿verdad? Para poder hacer un commit al final, o si falla alguna, fallan todas. Hay que echar todo para atrás. Ok, entonces estas transacciones se relacionan con la gestión de concurrencia y los bloqueos. En los 3 primeros pasos no implican ninguna modificación alguna, el problema está aquí abajo. Aquí solamente estamos haciendo select, estamos haciendo consulta y aquí sí estamos haciendo actualización. Entonces el problema está aquí abajo. Entonces por eso hay que pensar que esto podría trabajarse en un bloque transaccional. Ok, aquí están ya unos ejemplos con sintaxis, en este caso podría ser MariaDB, podría ser MySQL, ahí por lo que está mostrando conectar transaction, finalizamos con un commit. Entonces tenemos esta cuenta, esta tabla de cuentas, tiene un número de cuenta y tiene un balance. Ahí el balance trae un chequeo de que tiene que estar siempre en positivo. Entonces comenzamos acá, vamos a hacer una transacción de dinero entre cuentas bancarias de 100 pesos, debe ser esto, $2. Ok, comenzamos la transacción, actualizamos las cuentas y hacemos que el campo balance le vamos a quitar 100 pesos, $100, ¿verdad? Donde la cuenta sea, el número de cuenta sea el 101, luego agarramos y actualizamos el balance, pero de la cuenta que sea 202 y le sumamos 100. O sea, los 100 que quitamos acá, se lo vamos a agregar acá. Entonces eso lo metemos en un bloque transaccional, esto es algo sencillo para que vean el funcionamiento de esto. Entonces esto me va a garantizar de que esto se ejecute sin problema y hacemos un commit al final. ¿Okay? Desde el punto de vista del manual de base de datos, se manejan los siguientes conceptos. Las transacciones son un conjunto de acciones que altera el estado original de los datos y forma una sola unidad. Todo lenguaje que manipula los datos es administrado por las transacciones. ¿Okay? Aunque sean las transacciones que nosotros no vemos cuando trabajamos con el autocommit encendido. Las transacciones pueden interrumpir un conjunto de acciones o hacerlas permanentes, mantener la integridad de los datos cuando alguna acción falla. ¿Okay? Las transacciones se pueden ayudar con los bloqueos, bloqueando parte de lo que estamos haciendo dentro de la transacción, bloqueando tablas, ¿verdad? Para garantizar que dos transacciones que se ejecuten en paralelo no vayan a interferir
entre sus operaciones la misma data o que eh, pueden entonces dañar la integridad de la data. Entonces, hay unos protocolos de bloqueo rigurosos que mantienen todos los bloqueos hasta que la transacción realice commit. Dentro de una transacción, las sentencias insert, delete, update bloquean automáticamente las filas involucradas en modo exclusivo, pero solamente por un momento, ¿verdad? Solamente en el momento que voy a hacer el insert, el delete se bloquea. Para la sentencia select debemos indicar el modo en que vamos a hacer los datos. Por ejemplo, si nosotros hacemos un select y bloqueamos en modo compartido, bloquea las filas involucradas en la consulta en modo compartido. ¿Qué quiere decir eso? Que las va a bloquear y va a permitir que los demás las lean, pero no va a permitir que las actualice. Entonces, ¿qué pasa? Que este es por una sola fila. Si nosotros hacemos un select y hacemos una actualización, tenemos que indicar en el select que ese resultado lo vamos a actualizar para que haya un bloqueo de ese campo que estamos buscando. Entonces, cuando buscamos una sola fila, la bloquee mientras dure la actualización. Pero si vamos a trabajar con un conjunto de filas, después del select, queremos bloquearla, entonces podemos usar el log insert modo. Hay otra forma que es bloqueando la tabla completa antes de empezar a hacer la operación. ¿Okay? Y también aquí podemos usar dentro del select for update, que es que yo les dije, que hace bloquear la fila involucrada en la consulta en modo exclusivo. Si yo hago un select de asterisco, por ejemplo, de una tabla, y con una condición que el código sea igual a 3, que sé yo, y luego le pongo for update, entonces me va a bloquear esa parte de esa fila. Y todo el que quiera llegar a esa fila va a tener que esperar hasta que yo termine de hacer la actualización y haga el commit. ¿Okay? Pero eso lo vamos a estudiar en administración de base de datos. Igual que la parte que es el manejo de errores, lo vamos a ver más adelante posiblemente también en la administración de base de datos. Y aquí, por ejemplo, le podemos dar un, un Operi, pero en la parte de procesamiento almacenado. Okay, de las desventajas que tenemos con manejando transacciones es que una aplicación puede conectarse con el servidor al ejecutar la transacción, luego ejecutar una secuencia de sentencias SQL que compone la transacción y por último ejecutar el commit. La desventaja es que cada aplicación que accesa a la base de datos puede implementar la misma transacción de diferentes formas y esto puede producir inconsistencia. Ejemplo, una aplicación puede realizar una transferencia sin controlar que el saldo de la cuenta sea suficiente. ¿Okay? Entonces, pero ya aquí entra mucho lo que tiene que ver con la parte de programación. Bueno, ¿cómo vamos a manejar las transacciones en MariaDB? El sintaxis es del start transaction y antes de comenzar el start transaction o después del start transaction debemos poner el autocommit en 0 con este comando sec autocommit igual a 0 para poder utilizar los commits. ¿Ok? Porque si no va a estar haciendo commit cada vez que se haga una operación de SQL. Si no ponemos el autocommit en 0. Entonces quitar la sintaxis la completa, ¿verdad? Comenzamos con el start transaction y tenemos algunas propiedades que podemos poner ahí o usamos el begin word. Luego de hacer las operaciones se hace un commit, ¿verdad? O se hace un rollback. Y luego podríamos volver a poner el autocommit en 1 si queremos o lo dejamos en 0. En las propiedades de las transacciones tenemos que we consist snapshot, lo podemos leer con escritura o leer solamente. Okay. Entonces aquí tenemos un ejemplo mínimo acá de una transacción. Comenzamos la transacción. Normalmente vamos a trabajar así. Hacemos un select de usamos una de las funciones agregadas que es la suma. Vamos a sumar todos los salarios y lo vamos a asignar a esta variable A. Esto lo hacemos de la tabla 1 de tipo C igual a 1. Luego hacemos un update de la tabla 2
donde el campo sumario, o resumen, o sumarización, le vamos a asignar el cálculo que hicimos aquí arriba, donde sea el tipo igual a 1. Y lo hacemos al comienzo. ¿Ok? Si hacemos un rollback, echamos todo para atrás. Estos son los ejemplos prácticamente. Vamos a ver la parte básica que vamos a manejar estas sesiones a nivel de este trayecto, de esta fase. Entonces los comandos de MariaDB, hay dos grupos de comandos del control de transacciones. Los comandos básicos son estos: Start Transaction, Commit y el Rollback. El Commit guarda los cambios, hace los cambios en la base de datos, y el Rollback deshace los cambios y deja todo la base de datos como está. El Start inicia, aquí no tenemos un fin de transacción, un end, sino que con Commit o con Rollback termina la transacción, igual que como vimos en los estados. Pero hay otros comandos que podemos usar acá, como los save point, que es un punto de chequeo, un punto de chequeo de la transacción para poder deshacer la transacción hasta esos puntos. Podemos decir, estamos haciendo una transacción que es muy larga, entonces podemos poner puntos de chequeo. Entonces, si ahí estamos bien, entonces si llegamos al punto estando bien y seguimos luego a los siguientes grupos de operaciones y hay un error, podemos echar todo hacia atrás hasta el punto de chequeo. Y volvemos a repetir lo que falló. Esa es una forma de hacer el rollback hacia ese punto. ¿Okay? Hacemos un rollback to hasta el punto que vamos a poner acá al lado, que tiene que ser uno de los que pusimos acá. Podemos tener uno o varios puntos de chequeo. Al final podemos liberar los checkpoints o puntos de chequeo específicos en la transacción con este comando release save point, y aquí tenemos su tags. Save point, un identificador, rollback hasta el identificador, ¿verdad? Un save point identificador, o hacemos un release hasta de un save point específico, o sea, el punto de chequeo. Algunas consideraciones que tenemos que tener en cuenta es que para trabajar con transacciones debemos tener las tablas en InnoDB, que es el motor del almacenamiento. Manejo la tabla. Respetar las propiedades ASIC. El protocolo que se utilizaría un bloqueo de dos fases riguroso para el control de concurrencia, mantiene los bloqueos exclusivos y compartidos hasta que la transacción se compromete con el commit. Ahí también tenemos que los bloqueos hay bloqueos a nivel de filas de una tabla y recuperación de fallos, prevención de declock por timeout, o sea, por finalización de tiempo se sacan los declocks que podrían haber. Las sentencias de SQL, estas que tenemos acá, se ejecutan de manera automática dentro del bloqueo. Entonces, para ejecutar varias, tenemos que meterlas en un bloque transaccional para que se ejecuten de forma automática. Y los bloques de transacciones se usan solo con esas 4 instrucciones de una consulta y 3 manipulación de la data, de las tablas, por ejemplo. Y no puede utilizarse para crear tablas o hacer truncate de tablas, porque las operaciones se guardan automáticamente en la base de datos. O sea, cuando yo creo una tabla, se guarda automáticamente la creación de la tabla. Cuando la vacío una tabla con truncate, pasa lo mismo. O sea, si se hace un drop también hace lo mismo, se hace automáticamente la base de datos. En cambio que estas hay que hacerle un commit para que se hagan fijas en la base de datos. Por eso que estas no se pueden usar, porque no se puede hacer un rollback de esto. En cambio de estas sí se puede hacer un rollback, porque todavía no se ha actualizado en la base de datos y se puede echar todo para atrás. Ok, entonces aquí tenemos algunos ejemplos de transacciones sencillas. Por ejemplo, si tenemos esta tabla que se llama cuenta de una base de datos que se llama banca. Tiene dos campos, número y saldo. El número en la clave primaria. Entonces aquí podemos hacer estas inserciones, ¿verdad? Inserir, cuenta, y con esto hacemos la carga de datos inicial. Con esta vamos a trabajar
algunos ejemplos que tenemos acá. Aquí se me montó la transacción. Déjame arreglar acá. Esta va para acá. Ok. Ok, entonces aquí tenemos unos ejemplos. Antes de empezar con aquellos ejemplos, porque los ejemplos son secuenciados. Aquí tenemos un ejemplo de una transacción donde hacemos un select, muy parecida a la que vimos anteriormente. Eh, y de aquí de este CL, bueno, es lo mismo, tomamos una sumatoria de los salarios, luego esa sumatoria se la damos a un campo que se llama, en otra tabla que se llama resumen o sumario en inglés. Aquí tenemos una transacción un poquito más larga donde hacemos un select de máximo número de órdenes, calculamos cuántas órdenes hay y conseguimos el máximo número y le sumamos uno y se lo asignamos a esta variable que tenemos acá. Y esto lo tomamos de una tabla de órdenes y luego hacemos una inserción de, de esta fila, ¿verdad? Con el primer campo, con los valores que obtuvimos acá. ¿Okay? Y luego hacemos otra inserción en otra tabla y vamos a hacer con el mismo cálculo que hicimos acá, vamos a insertar dos filas. ¿Okay? Y luego hacemos un commit. Todo esto lo hacemos bajo un bloque transaccional. Claro, ¿dónde está el error, Álvaro? Tendría que preguntar o hacemos una pregunta al final. Si no hubo tenemos que manejar los errores acá. Donde hay un error tenemos que capturarlo y al final preguntar si hubo error, entonces echa todo para atrás. Lo que podemos hacer es capturar el error en cada uno de estos insert. Después de estos insert, aquí por ejemplo después de este, después de este podemos capturar un error. Si hay un error, le echamos todo hacia atrás. O aquí, si todo pasó bien, hacemos otro chequeo acá, manejamos el error y hacemos hacia atrás. Ahora sí vamos con estos ejemplos que son para que vean cómo se trabajan las transacciones. Un ejemplo sencillo, entre dos sesiones diferentes. No son dos transacciones diferentes, pero que van a manejar la misma tabla. Ok, entonces la primera ejemplo es que vamos a transferir 500 X bolívares, dólares de la cuenta 1 a la cuenta 2. Entonces vemos que estamos cerrando en consola. Usamos la base de datos y seleccionamos de tabla, la tabla cuenta, todo lo que tenemos ahí. Y aquí tenemos que la cuenta 1 tiene un saldo de 1000, la cuenta 2 tiene un saldo de 2000, la cuenta 3 tiene un saldo de 3000. Aquí inmediatamente comenzamos una transacción y hacemos un select del saldo desde cuenta, donde el número de cuenta sea el 1 para update. Okay. Aquí le estamos indicando que la estamos seleccionando, pues la vamos a actualizar. Entonces en este momento esta fila, que es la número 1, se bloquea temporalmente. Bueno, nos da el contenido, la información de lo que tiene saldo para la cuenta número 1. Okay. Entonces aquí hacemos el update de la cuenta. Vamos a hacer vamos a actualizar el saldo, quitándole 500 bolívares mientras sea 1. Y luego vamos a actualizar la otra cuenta, que es la número 2. Y le vamos a sumar los 500 bolívares. Hacemos el commit y aquí hacemos el select tarico frecuente. Vemos que ya se descontó y se sumó el contenido. Okay. En el segundo ejemplo, vamos a transferir 500 de la cuenta 1 a la cuenta 2 y vamos a simular una falla cortando la conexión con X. Ok, inicialmente tenemos estos saldos. Bueno, estos saldos vienen de acá.
y vamos a hacer un comienzo de la transacción y vamos a hacer lo mismo. Vamos a seleccionar la cuenta número 1 y para actualizarla y la bloqueamos. Y tenemos 500. Ok, luego hacemos el update de la cuenta y le hacemos descontamos 500 a la cuenta número 1. Hacemos un select para que veamos que descontó el saldo, ¿verdad? Y estos y de aquí me faltó una instrucción porque aquí se la sumé. Bueno, se la arreglo ahorita. Se la sumo, entonces quedó aquí con 300. Aquí faltó este mismo que está aquí. ¿Ok? Vamos a hacerlo acá para que veamos. Entonces vamos a tomar este. Y lo por acá. Ok, entonces este es el ejemplo. Tenemos 500, 1500, 3000. Bloqueamos, hacemos el CLS, hacemos bloqueo temporal con update para la cuenta número 1. Y bueno, acá hacemos el descuento de la cuenta y se la asignamos a la cuenta número 2. Hacemos el select y tenemos todo actualizado, supuestamente. En este momento le hemos hecho commit, hacemos un exit para simular de que hubo una falla y volvemos a restablecer la conexión, que es lo que está aquí. Volvemos a usar la base de datos, hacemos un CL de la cuenta y vemos que lo que se hizo anteriormente se devolvió. Se hizo un rollback automático, ¿verdad? Bueno, nunca llegamos a hacer el commit, entonces como hubo un fallo, todo se echó hacia atrás. En este caso, pues, está configurado automático el autocommit, pero no está configurado automático el autocommit. Entonces, como no hacemos commit, entonces si hubo una falla, automáticamente se hace un rollback. La transacción se decide automáticamente dejando la base de datos como estaba en previo aviso a su ejecución. Si yo no hago esto con transacciones, entonces yo voy haciendo tengo el autocommit activado, entonces esto aquí se va haciendo fijo de una vez. Ese es el ejemplo 2. El ejemplo 3 vamos a tener dos conexiones diferentes, o sea, dos sesiones de usuario diferentes, y van a manejar dos transacciones en cada una de las conexiones. En la conexión 1 va a estar la conexión 1, en la conexión 2 va a estar la 2, y van a trabajar sobre la misma base de datos. Ahora aquí nos obviamos el paso de seleccionar la base de datos igual que acá. Entonces esta arranca primero con un select asterisco from cuenta, nos muestra cómo está el estado, ¿verdad? Y aquí vamos a comenzar una transacción. En este momento, una vez que ejecutamos esta transacción, comienza la de la transacción 2. ¿Ok? Y aquí empezamos a hacer el saldo. Recuerden como son dos conexiones que están trabajando sobre el mismo CPU, entonces se va repartiendo el tiempo CPU. Estos saltos, aquí estas diferencias que hay, es por eso, porque aquí arrancó en el CPU salen una vez que hace la transacción y arranca con CPU, pero inmediatamente se lo quitan y vuelve a entrar la otra. Entonces, pues esta hace un select saldo por cuenta where número igual a 2 y for update, ¿verdad? Porque la va a modificar. Y inmediatamente acá se le acaba el tiempo, entra y hace un select saldo por cuenta por el número 2 for update, pero como ya aquí tiene un update, este tiene que esperarse. Este está bloqueado, este da chance de ejecutar el comando, pero no puede seguir. ¿Por qué? Porque este campo, por este update inicial que hicieron acá, que primero de lo bloquearon esta fila. Entonces no se puede hacer nada acá, por eso que tiene que esperar aquí. Entonces, bueno, se le pasa el tiempo y entonces empieza a trabajar. Entonces, sí hace los updates correspondientes y hace un commit. O sea, le quita los 500 a
y se lo agrega al número 1. Al hacer el commit, se libera este update, entonces este empieza a trabajar y es donde muestra el saldo, ¿verdad? Y el saldo que va a mostrar es 2000 porque aquí se le quitaron 500. Por eso que muestra 2000 acá. Ok, luego que aquel finalice, este sigue trabajando, le hace el update de la cuenta, pues le va a pasar 500 desde la 2 a la 3, le pasa los 500 a la 3, hace commit, le hacemos un select, entonces vemos cómo quedó los datos al final, ¿verdad? Quedaron 1000, 1500 y 3500. ¿Sí? ¿Por qué quedó 1500 las dos y se quitaba 2500? Bueno, porque aquí le quitamos primero 500, quedó 2000 y como le volvemos a quitar 500 aquí, queda al final 1500. Aquí tenemos el último ejemplo. Aquí igual, las dos transacciones separadas, en sesiones separadas, y le vamos a dar de la cuenta 1 a la 3 y de la 2 a la 3. Nos olvidamos acá, nos olvidamos los pasos de usar la base de datos, hacemos el select tricot from cuenta. Bueno, imaginemos que ya esto viene por secuencia desde arriba, usamos la base de datos. Vemos los saldos que tenemos, 1000, 1500, 3500, esos son los saldos que quedaron acá. Entonces, por eso estamos usando la base de datos, porque ya empezamos a usarla allá arriba, en el primer ejemplo. En el segundo, nada, el primero. Y aquí comenzamos la transacción, se le acaba el CPU, arranca su transacción, continúa porque es el que tiene, se le presenta y comienza esta, otra vez, hace la actualización, hace el bloqueo para actualización, tenemos el saldo, se acaba el tiempo, entra hace lo mismo, pero lo que pasa es que aquí es diferente, ¿ves? Aquí bloqueamos la cuenta 1, aquí bloqueamos la cuenta 2, por lo tanto él sigue, hace el select, se le acaba el tiempo, entra que tiene bloqueado la cuenta 1, hace la respectiva, se llama, disminuye el saldo, o sea, hace el retiro de la cuenta, se le acaba el tiempo, entra y hace el retiro también de la cuenta, pero de la 2, no tiene ningún problema. Están trabajando sobre cuentas diferentes. Están actualizando, están bloqueando filas diferentes de la misma tabla. Luego acá, bueno, entonces termina o sea, termina de poner, de abonar a la otra cuenta los 500. Y aquí se bloquea implícitamente en modo exclusivo la cuenta número 3. Y bueno, porque estamos haciendo un update, está bloqueada acá. Y aquí entonces arrancamos, saca el tiempo, salimos, pero como no se ha hecho un commit todavía, sigue bloqueado acá. Este bloqueo que se hace automático aquí por el update, por el comando update, se queda ahí hasta que no salga el commit. Entonces, que va a entrar en su tiempo CPU, hacer un update sobre la cuenta 3, pues vean que los dos van a depositar sobre la cuenta 3, tiene que esperarse hasta que salga el commit. Cuando esté hacia el commit, entonces esta se libera y bueno, entonces puede hacer el commit de esta operación que se hizo acá, ¿verdad? Aquí tenía tiempo para hacer el commit, pero no lo pudo, pues este está bloqueado acá. Hace el commit, entonces al final quedan las cuentas. 500, esta que tenía 1000 quedó con 500, esta que tenía 1500 quedó con 1000 y esta que tenía 3500 queda con 1000 más. Okay, ese sería el último ejemplo. Entonces, este es más o menos una introducción a las transacciones SQL, porque a nivel de esta materia de asignatura solamente ustedes van a trabajar en su proyecto con transacciones básicas, ¿verdad? Van a tener todos, tratar de colocar en tus bloques transaccionales del sistema, los módulos transaccionales, colocar bloqueos, trabajar con bloques transaccionales también en eso, en donde tengan muchas operaciones.
de update, de actualizaciones, que hagan series y actualizan, entonces hay que ponerlo bajo transacciones y ayudarse con estos bloqueos, por ejemplo, tratar de cuando se va a buscar algo con condicional con el web, con la canción de web, tratar de bloquearla acá decir que el CLS está haciendo para luego hacer una actualización. No es un CL de consulta simple, sino que es un CL porque vamos a actualizar eso. Entonces, usar el for update para que lo bloquee y así garantizamos la concurrencia, al menos mínimamente. Lo ideal sería trabajar con bloqueo. Lo que pasa es que este lo bloquea completamente y no deja ni siquiera hacer un select ni nada por el estilo. En cambio, hay otro tipo de bloqueo que es el que vimos anteriormente, que es el bloqueo compartido, block share, que permite, bueno, lo bloqueé para actualización, pero lo puedo ver como un select. ¿Verdad? Ok, entonces, bueno, con esto terminamos esta clase y muchas gracias por su atención.